Bueno, pues gente de Pica, estamos en la segunda clase, espero que les haya gustado mucho la primera y a las personas que se han quedado, pues esperamos que tengan como ese break en el que pueden consumir algún alimento, servirse un café y comenzar en la segunda clase. El tema que vamos a llevar ahora, como lo han visto ahora en el banner previo, es la Guerra Fría. Y en realidad se van a dar cuenta que este es un tema demasiado complejo, esto es un tema que nos conviene más ahora que existe esto de la amnesia colectiva, aprenderlo. Y bueno, pues nos vamos a responder varias preguntas. Vamos a saber que algunas no son tan ciertas, como que la Guerra Fría es esa que se peleó en el invierno, es esa que se luchó en algún polo, en el polo norte, en el polo sur. Pues nada que ver. Vamos a comenzar a ver de que es algo demasiado complejo. Es un momento en el que el mundo se parte a la mitad y en temas ideológicos, en temas de geografía política. Ya nuestra profesora nos va a estar explicando y comenzamos ya a presentarla. Mica, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos y por participar y por sobre todo darnos conocimiento de la Guerra Fría hoy día. Hola, mucho gusto, José. Qué lindo estar aquí, qué lindo estar con las Pica Clases. Un gusto a todos los que nos están viendo. De verdad, siempre los sigo, entonces estoy muy feliz de poder aportar el día de hoy. El tema de la Guerra Fría es, creo, uno de los temas más pertinentes ahora, ¿no? Que es, en algún momento creemos que una idea, una ideología se pierde, pero en realidad había estado escondida o resurge con otro grupo de jóvenes. Pues, ¿qué vamos a tocar este tema? ¿Por qué es tan importante hacerlo? Justamente ahora es muy importante porque no vemos que las consecuencias de la Guerra Fría siguen el día de hoy. No sé si ustedes saben exactamente o se acuerdan de la escuela por qué se llama la Guerra Fría. Les voy a dejar la pregunta hasta el final de la clase. Pero vamos a ver que las consecuencias se ven hasta el día de hoy. Como tú hablabas, esta división de dos bloques, que a veces ya no es tan, no se nota tanto el día de hoy, ha dejado consecuencias hasta el día de hoy. Exactamente, es algo que lo vivimos todo el tiempo, que bueno, es necesario también saberlo y pues no es como se decía en ese episodio de Big Bang Theory, Sheldon a modo de parodiar a Penny decía, ¿alguien que cree que la Guerra Fría se luchó en el invierno? Pues no, nada que ver con eso, es más complejo que eso, ¿verdad? Es un poco complejo, voy a intentar hacerlo corto porque es muy larga, como pueden ver las fechas, entonces voy a intentar resumir lo más que pueda. Excelente, pues Podemos comenzar. el espacio es todo tuyo, Mika, y comenzamos con la clase. Perfecto. Entonces, sí, vamos a empezar a hablar. La Guerra Fría empieza al terminar la Segunda Guerra Mundial, disculpen, en 1945 y dura oficialmente hasta el 91 con la caída simbólica del muro de Berlín. Entonces, si quieres, podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Entonces, sí, ya desde 1943, 2 años antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, disculpen, se reúnen los países aliados ya para empezar a discutir cuáles van a ser las consecuencias de la guerra. Ya los países aliados veían cómo los nazis poco a poco iban perdiendo. Entonces, ya en el 45, durante la famosa conferencia de Yalta, se reúnen los tres grandes países vencedores de la guerra. Por el Reino Unido estaba el presidente Churchill, por Estados Unidos estaba el presidente Roosevelt y por la Unión Soviética estaba Stalin, que son las tres personajes que pueden ver en la foto. Una muy gran, una foto bastante famosa. Y ellos se pusieron de acuerdo sobre cuál sería el futuro de Europa, sobre todo, y sobre también la creación de las Naciones Unidas para que una guerra como lo que fue la Segunda Guerra Mundial nunca volviera a pasar. A partir de ese momento, el mapa del mundo cambió para siempre. En Europa se decidió que la Unión Soviética debía anexar los países bálticos, una parte de la Polonia, Rumania y la Checoslovaquia como una compensación por todo lo que perdió durante la guerra, mientras que Alemania y Austria, como los grandes perdedores de la guerra, perdieron toda posibilidad de tener un gobierno propio, perdieron la posibilidad de autogobernarse y los países vencedores los tenían que gobernar en su lugar. Al mismo tiempo, tenían que ser ocupados militarmente y administrativamente por los países vencedores de la guerra. No hay que olvidar que las pérdidas humanas fueron catastróficas. Resultaron casi en 60 millones de muertes en Europa y Asia. O sea que los países vencedores estaban muy rencorosos contra sobre todo Alemania y no quisieran que esta posibilidad volviera a pasar. Alemania no podía tener
más control, no podía tener militares, no podía tener nada, tenían que controlar a los alemanes. Si quieres podemos volver a pasar. Perfecto. Entonces, los grandes vencedores, la verdad, de esta guerra fueron más que todo los Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética. Entonces, por un lado, los Estados Unidos en 1945 generan aproximadamente el 50% de los materiales, los beneficios económicos mundiales. Y sus pérdidas fueron las menores a nivel de la guerra. Y son, o sea, las más bajas en comparación a todos los otros países que participaron de la guerra. En Europa, además, poseen una imagen súper poderosa porque fueron el último país en entrar y fueron como los salvadores que entraron. Así, hay unas imágenes impresionantes donde entran los carros americanos y la gente los ovaciona porque eran así la salvación que venía a salvarlos de la amenaza nazi. Entonces, además, sin contar que en el 1945, disculpen, son el único país con contar con el arma nuclear. Entonces se lo ve con esta superpotencia, los salvadores, tienen una muy buena imagen, sobre todo en Europa. Por otro lado, la URSS también se los ve como unos salvadores porque entraron, pero por el otro lado de Europa, también salvando a todos los otros países del bloque este y aprovechando para además expandir su influencia y su mentalidad de lo que sería, o sea, su mentalidad. Entonces, aprovecharon esta época para expandir mucho su territorio, ocupando Europa Central y Oriental. Y esto benefició mucho a su prestigio, ¿no? Moral, habiendo liberado muchos de los países que se encontraban bajo el control nazi, liberando los campos de concentración y ese tipo de cosas. No sé si hasta este entonces hay alguna pregunta de los invitados. Tenemos muchos estudiantes que se están conectando, que se han conectado ya, que han llenado los formularios. Una vez más, les repetimos, nunca pongan, si existe un papá que está ahí regulando la participación de sus hijos, no pongan el apellido de su hijo, solo pongan el nombre. Y pues bueno, están acá presentes, pueden participar, pueden hacer las preguntas que quieran. Y comencemos, pues Harry, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Bien, bien, profesor. Tengo 9 años. La Mica es la profesora. ¿Te gusta mucho el tema de la historia? ¿Te interesa este tema de la Guerra Fría? Sí, Bien, Harry, muchas gracias más bien por acompañarnos. Y tenemos también aquí a Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? Bien, ¿Cuántos años tienes? 14. 14. ¿También te interesa el tema de la historia? ¿Tienes alguna duda, una pregunta hasta acá para la profesora? No, Tenemos a Daniel. Dani, ¿cómo estás? Me dijo que es Daniela. Dani. Hola, Dani. ¿Nos escuchas? Dani. Y también tenemos aquí está el nombre de Beatriz. ¿Cómo estás? Soy Fabio, profe. Fabio. ¿Cómo estás, Ahí Fabio? ¿Cuántos está con años el nombre tienes? de mi mamá. Está muy bien. Estoy bien, tengo 12 años. ¿Te interesa el tema de la historia? En sí me interesa, no tanto, pero quiero que me interese más para investigar y que sea algo más interesante. El ejemplo de Fabio que acabo de dar es perfecto. En realidad, hay muchos temas que a la gente no le interesa en general, pero nos puede hacer interesar. Es siempre un tema, creo, de personalidad, de comprensión, de interés mutuo, de interés personal también. Continuamos, Mica. Claro, por favor, me detienen cualquier pregunta que tengan, por favor. Perfecto, entonces ahí vamos a pasar. Lo primero que sucedió después de esta división, y como les decía, todo este rencor que existía contra Alemania, contra las pérdidas humanas que habían suscitado esta guerra, es que en el 45 deciden que ya Alemania
más o menos la ven como ya un territorio más, no como una nación. Entonces deciden ocupar y dividir Alemania entre los vencedores. Como pueden ver en el slide, se divide en el sector británico, en el sector francés, hay un sector americano y un sector soviético. Entonces, entre los vencedores deciden también incluir a los franceses. Entonces, ocupan esto y lo mismo ocurre con Berlín. Entonces, hay una parte igual con cada uno de los vencedores que toma control de esta zona y la gobierna, ¿no? Sin embargo, ya empiezan a haber ciertos roces entre los americanos y los soviéticos, y en 1948 la Unión Soviética decide apropiarse del lado de Berlín Oeste, el cual se encontraba bajo tutela occidental, y instaura un bloqueo, bloquea la ciudad, impidiendo la entrada de suministros a la parte de la ciudad e impidiendo que las personas salgan, para así poner una presión y que simplemente le cedan esta parte de Berlín y así apropiarse de toda la capital. Sin embargo, los americanos instalan lo que se llamaba un puente aéreo para abastecer a la ciudad. Simplemente hacían que los aviones pasaran y dejaban caer cargas de alimentos, suministros, medicamentos. Entonces, estas medidas duraron un año. Los soviéticos intentaron durante un año, hasta junio del 49. Simplemente al final se retrocedieron, se dieron cuenta de que no iban a lograr que les cedieran todo Berlín, pero esto ya significó un quiebre en la historia de Alemania, y fue a partir de ese entonces que Alemania, como se conocía, se quebró completamente y se dividió en lo que fue la República Federal de Alemania al oeste, bajo tutela occidental, y la República Democrática Alemana comunista al este, bajo tutela comunista. Entonces, sí, ya decidió ser un quiebre, y ahí obviamente ya se instauró el muro de Berlín, que era más que todo eran los de la RDA, la República Democrática Alemana del Este, que tenían el control para ver que nadie se escapara de un lado y del otro. También es importante saber que este muro se creó de un día a la mañana, sin aviso, dejando a muchas familias separadas. Tú tenías a tu primo, no sé si chicos se pueden imaginar, deben tener familiares al otro lado de la familia, familiares al otro lado de la ciudad, y que en una semana construyen un muro, no vuelves a ver a tu familia durante 40 años, porque estuvieron en el lado equivocado de la ciudad durante ese momento. Hubieron muchas muertes, obviamente, porque muchas personas intentaron irse de un lado al otro, pero obviamente eso no pasó hasta el 91, hasta que finalmente cayó el muro de Berlín. Si quieren, podemos pasar. Si no tienen preguntas, podemos pasar a la siguiente slide. ¿Alguna pregunta? Claro que sí, Harry. ¿Qué es el comunismo? Adelante, no veo el nombre, perdón. Harry, ¿qué es el comunismo, ¿Qué es verdad? el comunismo? El comunismo es una doctrina política, así como el capitalismo es otra doctrina política. Más que todo se basa oficialmente se basa en el hecho de que todos somos iguales, todos deberíamos recibir el mismo tipo de educación, todos deberíamos tener acceso al mismo tipo de salud. Como países comunistas que aún existen sería Cuba, sería China, que todavía es comunista. Entonces, es más que todo que todos somos iguales. No hay nadie que debería tener más o menos plata, o más acceso a la salud o menos acceso a la salud. Es para que nadie tiene que ser rico y nadie es pobre. Eso es ideológicamente el comunismo. Se ha demostrado que a veces es complicado manejarlo, ¿no? No sé si todos los países han logrado, se puede analizar en otro momento más filosóficamente si se ha logrado llegar a esa ideología comunista, pero ese sería el principio, que todos somos iguales dentro de esta sociedad. No hay alguien que tiene más privilegios que otra persona. Gracias, profe. ¿Otra pregunta tal vez? ¿Nadie más tiene alguna duda?
por la página de YouTube, Adriel Córdoba nos pregunta si puede hacer una pregunta. Pues por supuesto que puedes hacer una pregunta. Si tienes una duda, puedes hacerla. Escriben en la caja de comentarios y por acá la vamos a reproducir a la profesora. Por favor. ¿Hay la pregunta o continúo? Continuamos, todavía no lanzó la pregunta. Ah, perfecto. Bueno, ese fue para especificar el caso de Alemania, que supongo que fue muy representativo en la Guerra Fría. Ahora vamos a pasar un poco más a Europa, lo que significó más a nivel europeo. Entonces, al acabar la guerra, visto que ya había avanzado el ejército rojo hasta llegar a Berlín para ir derrotando a los nazis, la Unión Soviética toma por la fuerza, aprovechando que ya estaba el ejército avanzado hasta Alemania, toma por la fuerza el control de Albania y Yugoslavia. Y en los otros países de Europa Central y Oriental, que aún estaban ocupados también por grupos del Ejército Rojo, deciden empezar a influir en las elecciones de los gobiernos que ya estaban establecidos, llegando a veces incluso a eliminar a otros partidos para que se instauren gobiernos que estén afines a sus creencias comunistas e instauran lo que se llaman las democracias populares, basadas en el modelo de gobierno de la Unión Soviética, que son gobiernos comunistas. Entonces, al mismo tiempo, en 1947, en respuesta a esto, Truman, que era por el entonces presidente de los Estados Unidos, declara que ayudará a todos los pueblos, entre comillas, libres, es lo que él dice, porque piensa que el comunismo no es un modelo libre, porque te obliga te da ciertos límites, entonces los llama los pueblos libres, a que deseen resistirse al comunismo. Entonces, que el presidente de los Estados Unidos decide que va a ayudar a estos países que no desean volverse comunistas y hace una declaración y declara lo que sea, perdón, y lanza una política que se llama la doctrina Truman. Y justo también en 1947, su secretario de Estado, llamado George Marshall, que es muy importante su nombre, propone dar una ayuda económica a Europa para que se reconstruya, porque la Segunda Guerra Mundial destruyó completamente Europa. Entonces, a partir de su nombre se crea el Plan Marshall, que es una de las políticas económicas más importantes de la historia, porque Estados Unidos le presta mucho dinero a Europa para que ayude a reconstruirse, a reconstruir todas sus ciudades, reconstruirse económicamente, que pueda funcionar de nuevo toda la economía de los países. En respuesta también Europa termina muy endeudada con los Estados Unidos, pero hace que se relance la economía europea. Entonces ese es un plan muy conocido económicamente, el Plan Marshall. Entonces, a partir de ahí, también los Estados Unidos empiezan a firmar otro tipo de acuerdos con los europeos. Entonces, asimismo, firman el Tratado de la Alianza, que consiste en una organización militar que está bajo el comando de los Estados Unidos, que en 1950 tomará el nombre de la OTAN, que es una organización que funciona hasta el día de hoy, que es completamente militar, con acuerdos militares, pero que funciona hasta el día de hoy, desde 1950. ¿Preguntas hasta ahí? Alguien una pregunta, puede levantar la mano hacia la cámara y pues ese momento lo escuchamos. También, bueno, aquí tenemos a una participante, a Rubí, en el Facebook, que dice, ¿qué es el izquierdismo? Ahí se puede dar, supongo que muchas respuestas. Al principio, hace unas décadas, se creía que el izquierdismo eran todos estos partidos que eran comunismo, socialismo, y de derecha eran los partidos más conservadores, ¿no? Pero hace unos años estas doctrinas se han empezado un poco a confundir, ya no son tan claras como solían ser, eran muy claras en los años 30, por ejemplo, donde el izquierdismo eran los partidos de los trabajadores, los partidos sindicalistas,
Pero ahora es un poco más confuso. Creo que ya no es tan claro. A veces los países de izquierda, que deberían ser más liberales, pueden ser un poco más conservadores en otro sentido de la palabra. Entonces, ahora suele ser más confuso, pero se solía creer que los partidos de izquierda eran sí, partidos más liberales, como el comunismo o el socialismo. Y exactamente, ahora, bueno, en realidad, en la actualidad, de forma contemporánea, es mucho más difícil explicarlo. En realidad, las variantes han cambiado de forma radical y en temas ideológicos cambian todo el rato, ¿verdad? Exacto. Bueno, aquí Cari nos pregunta, ¿en qué época? ¿En la época de la Guerra Fría? Pues sí, Cari, estamos viendo la Guerra Fría y es justamente la época que comienza inmediatamente, como decía la profe Mica, al final de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo comienza a partirse en dos. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie de los presentes, nadie de los estudiantes? Pues continuamos. Perfecto. Suerte les digo para que vean este mapa. Es exactamente así como se divide Europa. En rojo están los partidos, los países de la URSS y países, disculpen, países afines, como decíamos, eran que habían tomado un poco las mismas políticas, y en azul son los países que más bien eran aliados a los Estados Unidos, que estaban bajo el Plan Marshall, que habían aceptado esta ayuda de los Estados Unidos. Entonces ahí pueden ver cómo Europa estaba completamente dividido en dos. Ahí, no sé si veo una mano levantada. Segunda mano levantada. ¿Quién está levantando la mano? No, no, creo que Fabio no. Estaba arreglando el cabello. Cabello. Así es. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor. Perfecto. Entonces aquí ya podemos ver al mundo dividido, ya no solamente Europa, no solamente Alemania, es el mundo que se divide en dos bloques. Después de que los Estados Unidos propusieran este plan Marshall a los europeos, los países de Europa, disculpen, y además construyeran esta alianza, que es el Tratado de la Alianza que se convierte en la OTAN, deciden ampliar esta alianza a otros países de África y Asia. Entonces ya empiezan a ampliar su influencia sobre otros países del mundo. Entonces, en respuesta a esto, la URSS, o la Unión Soviética, anuncia en 1947 que apoyaría movimientos revolucionarios de todo el mundo, bajo algo que se llama la doctrina Zhánov. Entonces, y después organiza el bloque comunista, creando lo que sería la CAEM o la Comecon, que son un bloque de los países comunistas del mundo para que estuvieran unidos contra el imperialismo americano, vamos a llamar, contra la doctrina, los ideales americanos. Y decide además firmar con la mayoría de los países comunistas europeos lo que sería el Pacto de Varsovia, que sería exactamente como para darle el mismo peso que el pacto, el Tratado de la Alianza, es para tener algo paralelo a eso, pero del lado comunista. Y hace esto en 1955. Además que desde 1949 se unen y reciben ayuda de China, que es un gran país comunista con mucho poder y con un presidente que es Mao Zedong, que es un presidente que se volverá muy famoso también por sus creencias comunistas, que eran bastante extremas. Entonces, ya son dos países que le pueden hacer una gran contrapartida a lo que es los Estados Unidos. Entonces, aquí empieza ya una disputa por el poder mundial. Como pueden ver ya la influencia, en este mapa podemos ver todos los países que son aliados de uno o el otro. Entonces, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos empiezan a buscar influencias en diferentes países. Y como dice muy bien, la URSS siempre busca apoyar a movimientos revolucionarios, mientras que los Estados Unidos buscan apoyar a
todos los países que estén en contra del comunismo, ¿no? Que sean tal vez un poco más dictatoriales. Entonces, empiezan a influir en todas las pequeñas guerras o pequeñas revoluciones que hay en los países. Y esto se vuelve muy importante porque durante la época de los 60, 70 sobre todo, empiezan a haber muchos movimientos de descolonización, sobre todo en África y en Asia. Entonces ahí empiezan a ellos empezar a mandar dinero, a influir en gobiernos, a hacer todo lo posible para que el equipo que ellos apoyaban, vamos a decir, gane. Entonces, era exactamente, apoyaban a uno de los dos equipos en un país y lo que querían era que uno de los dos ganara, porque así tenían más influencia en ese país. Y ganar un país era más tener más influencia en el mundo. Y eso se volvió catastrófico, porque si ya tienes una revolución en un país, cuando tienes más armamento, más potencia militar, se vuelve más sangriento. Entonces hay un montón de ejemplos, como la guerra de Indochina, que se volvió imposible, o sea, increíblemente sangrienta. La revolución de Algeria, donde ambos igual estaban participando. Vietnam, que debe ser la más conocida por ustedes, que ahí igual estaban el lado comunista peleando igual con los... Y en ese momento incluso los Estados Unidos mandaron tropas enteras para que pelearan con con la revolución comunista que estaba peleando también por tomar control del gobierno. Entonces lo que hicieron estos dos países fue cada vez enfrentarse, pero nunca entre ellos, sino que se peleaban a través de terceros países, enviando toda su influencia posible, pero nunca enfrentándose entre ellos. Entonces, a ver, les hice una pregunta al principio, que era ¿por qué les parecía que se llamaba esta la Guerra Fría? Hasta aquí, hasta donde hemos llegado. ¿Por qué me podrían responder esa pregunta? ¿Quién de los participantes? Levante la mano. ¿Quién quiere responder que era Guerra Fría? Harry, ¿quiere responder? Que no eran balas. Que no eran balas. Pero no se han disparado. Que no había guerra, o sea, no Que no había se han disparado. combates donde sufrían muertes y algo así. No exactamente, porque han habido muchas muertes durante la Guerra Fría. Dani, ¿tienes alguna respuesta? ¿Quieres hacer algo así como una adivinanza quizá? ¿O qué intuyes tú? ¿Por qué se llamaba Guerra Fría? Ya. Vamos a dejar también la pregunta para los que están en Facebook o YouTube. Amael nos dice desde YouTube, nos dice, bueno, porque es una lucha entre naciones que no llega al enfrentamiento armado, aunque puede dar lugar a actos violentos. Exactamente. La Guerra Fría se llama fría porque la pelea es entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y a pesar de que hay muchas muertes, muchas balas de por medio, estos dos países, que son los países que estaban en guerra, nunca llegan a enfrentarse entre ellos. Se pelean a través de terceras personas, de terceros países. Pagan para que otras personas se peleen por ellos. Pero ellos nunca llegan a enfrentarse en verdad. Por eso, Además de que tiene mucho este tema del espionaje, ¿no? James Bond, por ejemplo, ¿verdad? claro, James Bond nació en la Guerra Fría. Era la guerra de los espías. Con Rambo y... Claro, claro, quizá, bueno, por ahí también había un comentario, bueno, alguien en el comentario de YouTube también nos dice, porque durante este periodo no se llegó a un enfrentamiento como tal, era más bien una guerra de ideologías. Es verdad, era una guerra de ideologías. Muchas personas sí perdieron la vida por causa de esas ideologías, pero claro, los principales responsables se quedaron en las sombras, ¿no? Ellos nunca llegaron a enfrentarse. Hubo un caso que casi llegaron a enfrentarse, que fue el momento más peligroso, más
de más temor para todo el mundo, porque además se temía no solo una tercera guerra mundial, pero se temía que fuera el fin del mundo, porque ambas potencias para ese entonces ya tenían la bomba nuclear. Entonces se temía que iban a empezar a echarse la bomba nuclear de un lado al otro y que todos nosotros íbamos a estar al medio. Y ahí ya el mundo iba a acabar. ¿Se acuerdan? ¿Les suena algo de esto? ¿No? Guerra de misiles. Bueno, se trata de la... X-Men, no les suena algo de X-Men, en alguna de las películas cuando el Doctor X está un joven y existe algún planteamiento de la guerra atómica, de la guerra de los misiles. A ver. No, bueno, se trata de la guerra, del incidente de los misiles de Cuba. Cuando lo quisieron, la Unión Soviética fue a acercar mucho sus barcos con misiles a Cuba, que era un aliado comunista. Entonces, como pueden ver en el mapa, y Cuba está en rojo, y era el país más cercano comunista a los Estados Unidos. Tan cercano que podían enviar un misil y llegar a territorio americano y destruir la ciudad de Nueva York. Entonces, fue como para un poco tentar a su suerte, fueron acercando los barcos hasta Cuba y estaba ahí presente la amenaza y obviamente Estados Unidos respondió con que iba a lanzar bombas nucleares. Fue unos 3 días de mucha tensión para el mundo porque todo el mundo pensó que íbamos a llegar ya a la Tercera Guerra Mundial. Y el incidente además se quedó como el incidente del teléfono rojo, porque entonces tanto el presidente de Estados Unidos como el presidente de Rusia tenían un teléfono rojo en su escritorio que era llamada directa al otro presidente. Entonces, lo que hicieron fue, por suerte, llegar a llamarse. Una llamada telefónica acabó con toda la tal vez, Tercera Guerra Mundial. Pero ese fue el momento de más tensión durante toda la Guerra Fría. Gracias desde YouTube nos pregunta, ¿Bahía de Cochinos fue un problema de esta época? ¿Perdón? ¿Bahía de Cochinos fue un problema de esta época? No he escuchado hablar de Bahía de Cochinos, la verdad. Bueno, tenemos también acá, bueno, aquí dice X-Men Primera Generación, que claro, exactamente, en esa película es justamente donde se trata esto que nos dice la profe Mika, de la crisis de los misiles, cuando los X-Men lo detienen, es justamente eso. Obviamente no existían los X-Men, ¿verdad? Pero nos narra, era se esa centra la en eso. versión. No, nunca nos enteramos de esa versión. Exactamente, nunca nos enteramos de esa versión. Amael dice, bueno, mi pregunta es, ¿dictadura y democracia es lo mismo? Obviamente no es lo mismo, pero ¿cuáles son las diferencias entre dictadura y democracia? Bueno, durante una dictadura uno no tiene libertades, ¿no? Las libertades básicas de decidir ciertas cosas. Por ejemplo, durante la dictadura no tienes la posibilidad de escoger a tus líderes. No puedes ir a votar por ellos, simplemente te los imponen. Durante las dictaduras, por lo menos como sucedió en Bolivia, te pueden hacer toque de queda, te obligan a volver a tu casa todos a las 7 de la noche, no puedes juntarte en un grupo más de 5 personas. Wow, se parece mucho a la cuarentena en coronavirus. Pero Tiene sí, sus, una dictadura es diferente. sí, tiene sus alegorías, sus analogías. Y claro, y por si acaso, para la persona que nos estaba preguntando, para gracia del tema de Bahía de Cochinos, sí, se desarrolla en esta época. Bahía de Cochinos es un problema de un conflicto que se desarrolla sobre todo en Cuba. Ahora, bueno, sigamos recibiendo aquí las preguntas. Dice, ¿quién ganó? Oh, que esta es la pregunta más interesante y quisiera dejarla para el final. Yo creo que sigamos avanzando y la pregunta la hizo Rubí y creo que es la pregunta más interesante de hablar de este tema. Así que, bueno, continuemos con la materia y con la profe Mika. Bueno, ya estaba llegando justamente casi al final, porque ya es a partir, obviamente hubo muchas disputas durante esta época. No solamente se peleaba por territorios, por más control en ciertas guerrillas. Pueden ver que más que todo, las más conocidas pasan en Asia y África, pero obviamente hubo ciertas cosas que suceden, como podemos saber, en Latinoamérica, ¿no?
porque, disculpe, en Latinoamérica, ¿no? Conocemos muy bien la historia. La Unión Soviética nunca llegó a tener influencia muy directa en Latinoamérica, pero sabemos, por ejemplo, de la historia del Che Guevara, que fue a través de Cuba, o sea, que la Unión Soviética influyó en Cuba y que Cuba intentó un poco influir en lo que fue Latinoamérica, influir un poco su ideología, y así llegó hasta nosotros el Che Guevara, por ejemplo. Entonces fue un par de peleas, pero que llegaba en todo sentido. Llegaron hasta pelearse por llegar a la luna, quién llegaba a la luna primero. Entonces ahí tenían una lucha, no sé si saben, el primer hombre que llegó al espacio fue un ruso, ¿no? Entonces en ese sentido ganó primero Rusia, pero el primer hombre que llegó a la luna fue americano. Entonces ahí ya era otra victoria para los americanos. Era una batalla de propagandas impresionante. Las películas americanas, no sé si conocen los clásicos de James Bond, todas, el malo de la película siempre era alguien de la Unión Soviética, era un ruso. James Bond era... todos siempre eran. Las películas más famosas, Rambo era peleando contra los rusos. No conocemos mucho de la cultura rusa, pero supongo que de su lado era lo mismo. Entonces era una división mundial impresionante. Y pueden preguntar a sus padres, era esto constantemente, pero además un constante miedo del enemigo, de que el enemigo te va a venir a encontrar. Entonces, esta era la vida de todos los días, hasta que justamente empezaron a haber estos conflictos, sobre todo en Europa, donde los países que estaban bajo el control de la Unión Soviética ya no este tipo de ideologías ya no iba con lo que querían. Entonces empezaron a revoltarse, obviamente muchas noches sangrientas, la primavera de Praga, hay muchas anécdotas muy sangrientas en los países de Europa del Este. Entonces, pero que empezaron ya a revolucionarse contra esta doctrina y empezaron a separarse de esta doctrina, cada vez dejando a la Unión Soviética más y más débil, y perdía cada vez más poder, y cada vez habían menos países comunistas, lo que significaba menos control, menos recursos económicos y ese tipo de cosas. Hasta que cada vez la Unión Soviética se fue acortando, se fue volviendo más chiquita, hasta que finalmente en 1991 terminó en que tampoco ya Berlín soportaba la situación. Todos los berlinenses se unieron para destrozar el muro de Berlín. Y se unieron y atacaron el muro de Berlín. Y son imágenes impresionantes, que pena que ya no las pude poner en la presentación, pero que agarran lo que tienen, palos, mazos, así, y destruyen el muro en una noche, más o menos. Y son imágenes hermosas, que se suben al muro, se abrazan, se encuentran. Son imágenes muy impresionantes. Y con eso, en 1991, acaban décadas de un mundo dividido. Pero como les decía, hasta el día de hoy, todo esto todavía nos queda, o sea, no lo hemos podido superar. No sé si han visto, hace unos días ha salido la primera vacuna contra el COVID-19, que es rusa. Y lo cómico es que se llama Sputnik 5. Sputnik fue el primer satélite ruso que salió al exterior. Entonces, que se llame ahorita, que le ganó en la carrera hacia el espacio a los Estados Unidos, entonces que le pongan ese nombre, el mismo nombre ahora, es como para echarle en cara al otro frente que han ganado y han vuelto a ganar, cuando ya no estamos en Guerra Fría, pero todavía ellos siguen en bloques separados mentalmente. Y ahora todavía estamos tomando lados. Brasil ha decidido tomar la de Rusia, la vacuna de Rusia, mientras que Argentina ha decidido tomar la vacuna de Estados Unidos. O sea, todavía estamos completamente en nuestra mentalidad
divididos en dos bloques, cuando eso ya no debería existir. Pero sí, Exactamente. Hay una pregunta acá que nos hace Camila Ramírez, y bueno, por Facebook, y dice, ¿por qué cada bando quería imponer su ideología política sobre el otro? Y además, a esa pregunta yo le agregaría otra más, que es, ¿existe en la actualidad una guerra fría entre China y Estados Unidos? existe, existe. Eh, Siempre ha sido más que el este contra el oeste, ¿no? Tal vez porque también tienen culturas diferentes, son muy diferentes las culturas y a veces no llegamos a entendernos del todo. Pero es difícil siempre saber por qué queremos imponer nuestra ideología, pero es muy común que queramos hacer esto en todas las culturas que lo hemos hecho. O sea, es Napoleón con los romanos, es algo que siempre los seres humanos creemos tener un poco la razón y queremos por eso imponer nuestra cultura a los otros. No sé, no sabría decir por qué, honestamente. Pero sí, definitivamente existe, ¿no? Hasta ahora existe un poco esto de Rusia contra Estados Unidos, pero también ahora se ha unido un poco China contra Estados Unidos, porque ahora más que Rusia tal vez es China el poder del Oriente, que se vuelve una gran potencia. Entonces es posible que otra vez estemos divididos entre dos bloques, que tienen además dos pensamientos diferentes, dos políticas diferentes, ideologías, entonces siempre va a ser complicado, ¿no? Y a veces tienes que tomar o piensas que tienes que tomar un lugar o el otro, una posición u otra. Exactamente. En realidad, yo creo que una pregunta simple es, ¿era el control del mundo? Como tú dices, Mica, era imponer la ideología que yo creía que era correcta, imponer mi verdad. Eso era, por eso querían imponer, dominar el mundo. ¿Qué Completamente. pasó? Aquí Marco Antonio nos pregunta por Facebook, ¿qué pasó en Bolivia mientras la Guerra Fría se llevaba? Bueno, mientras la Guerra Fría se llevaba en Bolivia, nosotros éramos, entre comillas, aliados de los Estados Unidos, porque durante la gran parte de la Guerra Fría nosotros estábamos en dictadura. Entonces, existe lo que se llamaba el Plan Cóndor en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, que eran un gran grupo de dictaduras que estaban todas un poco aliadas entre ellas, entre Argentina, Chile, Bolivia, que estaban todas al mismo tiempo aliadas con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por eso éramos considerados aliados de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo existían estas pequeñas revoluciones que siempre han estado peleando contra estos gobiernos de las dictaduras, ¿no? Por eso es que el Che llegaba aquí y nos ayudaba a intentar o sea, llevar a cabo una revolución contra nuestros gobiernos dictatoriales, pasó por otros países, por Argentina, así, entonces. Y se sabe que Cuba llevaba, o sea, nos enviaba a muchos países de Latinoamérica, enviaba dinero o enviaba apoyo de personas para que llevemos a cabo este tipo de revoluciones. No era tan notorio como en otros países donde llevaba revoluciones mucho más sangrientas, pero sí, también estábamos ahí en el medio de la Guerra Fría. Claro, en Bolivia, obviamente, Bolivia no puede estar al margen de temas que pasan, no hemos estado al margen de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, bueno, pues ha pasado un montón de cosas, las dictaduras que justamente eran en parte para esto, eran para detener el avance del comunismo en Latinoamérica, eran también, pues, claro, la revolución del 52, la concientización de la clase obrera son resultados directos de la Unión Soviética, de las ideologías de izquierda, y era la Guerra Fría, ¿verdad? Claro, nosotros teníamos un partido comunista, que era obviamente recibía el apoyo de los partidos comunistas de otros países. O sea, éramos parte, como todo el mundo era parte. Exactamente, y lo más importante que es la guerrilla de Ñancahuazú, que es la muerte de Che Guevara en Bolivia. Exactamente. Aquí hay otra pregunta que nos dice, ya nos manda de Mónica López desde YouTube y dice, ¿por qué se desarrolló la guerra de Vietnam? Bueno, pues Vietnam es, creo, uno de los momentos más importantes de la Guerra Fría, ¿no? Definitivamente. Vietnam se volvió simbólico porque
tal vez empezó como cualquiera de otros de los países que estaban por ahí, que puede ser Camboya, que también estaba en una revolución, que era así, que tenían su revolución comunista, uh, pero se volvió muy simbólico más que todo porque los vietnamitas fueron muy inteligentes, conocían mucho su país más que todo. Entonces, no se dejaron vencer. O sea, Dos a más. pesar de todo lo que sufrieron, empezaron con unas técnicas además impresionantes. Si tienen la posibilidad de investigar, les aconsejaría porque es apasionante la historia de Vietnam, de incluso hacer túneles bajo suelo, ir por debajo de las montañas, a través de la selva. Hicieron una serie de estrategias y ellos no tenían ni la mitad de la capacidad militar que tenía el otro lado, vamos a decir. Y a un punto que Estados Unidos sintió la necesidad de intervenir ellos mismos y enviar sus tropas. Y fue la única de todas las guerras que Estados Unidos intervino ellos, o sea, con sus propias tropas americanas y perdieron. Perdieron completamente. Obviamente devastaron el país, mataron miles de personas, miles de personas inocentes, además de ciudadanos, de civiles. Fue horrible, pero no lograron y no lograron, porque los vietnamitas tenían además un corazón impresionante y unas estrategias porque conocían su país, sabían dónde ocultarse, dónde meterse. Obviamente los americanos llegaron así como, obviamente como quieren siempre entrar, ¿no? Con patada voladora a veces, siempre no quieren nada. Y no lograron, y no lograron, y no lograron, y estuvieron años. Y además ahí jugó mucho los medios de comunicación, porque era una cosa que recién estábamos empezando a ver. Antes en las guerras sí nos llegaban imágenes, pero nos llegaban imágenes mucho después. No veíamos en vivo, ¿no? En cambio, durante esta guerra empezaron a ir muchos canales de televisión, vamos a decir, y empezaron a transmitir muchas cosas, no exactamente en vivo, pero cosas ya casi inmediatas. Y se empezó a transmitir a nivel mundial imágenes espantosas. Entonces fue una campaña mundial para que se parara esta guerra. Ahí empezaron a haber muchísimas marchas en los Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam, hasta que los Estados Unidos tuvieron que decir, ya no. O sea, hemos masacrado, hemos hecho de todo para acabarlos, los hemos asesinado a niños, mujeres, a todo. Estamos muriendo nosotros y no se rinden. Entonces se volvió muy simbólico porque fue la única de todas las guerras de los americanos que perdieron. Entonces se volvió así un símbolo para todos los otros países de que se pueden vencer a los americanos. Hay manera de que pierdan, a pesar de todo lo grandes y increíbles que son, digamos, y todo el poder armamental, se los puede vencer. Entonces por eso se volvió tan simbólico. Claro. Y bueno, pues como ya saben, esta era una guerra y nos muestra muy bien porque en realidad era una guerra de mapas, ¿verdad, Mika? Por eso es tan importante el mapa del mundo, porque era una guerra por el control del mundo, dónde crece tu comercio, dónde crece tu economía, dónde crece tu ideología, y creo que con eso tienen que quedarse, con eso que nos ha enseñado Mika hoy día, los estudiantes que han participado hoy día, por ejemplo, Vietnam igual, Vietnam no tenía importancia, por ejemplo, en Oriente, era un país, ¿por qué? Porque se tenía que de ahí se difundiera hacia Asia también el comunismo, ¿no es cierto? Entonces todos intervienen y empiezan a matarse. Los Y invitaría es a un encontrar caos. Vietnam y les apuesto que es muy difícil. Es bastante pequeño y está en una puntita. Exacto, es un lugar geográficamente casi insignificante, pero que ha desatado una de las guerras más brutales de la Guerra Fría, justamente por esto, porque un bando no quería que su ideología se difunda a otro bando y el otro tenía que impedirlo. Y pues bueno, yo me acuerdo mucho, y con esto quiero cerrar la clase de hoy día, me acuerdo mucho de eso y de que siempre tenemos que tener conciencia de los derechos humanos, de la humanidad, y decían, bueno, cuando vas a Vietnam, hay un McDonald's. Entonces te dices, ¿esto ha costado las millones de muertes de la Guerra Fría? Son preguntas que uno siempre tiene que quedarse para tener ese criterio tan importante, ¿verdad, Nika? Completamente. Además que una ideología no aplasta a otra, ¿no? O
sea, puedo ser comunista y a veces comer McDonald's. El ser humano siempre ha tenido, o sea, la naturaleza de tener más. Exacto, Alexia. Correcto. Y Harry tiene una pregunta también. Su naturaleza ¿Por es qué siempre China, expandirse siendo comunista, como ser humano. Exactamente, Alexia. Exactamente, es el control, el más poder. Ahora sí, Harry, puedes continuar también tú. ¿por qué China, siendo comunista, es rico? ¿Y por qué Cuba, siendo Qué interesante pregunta. Harry, ¿nos escuchas? Creo que se ha cortado la conexión, Harry. Pero qué interesante pregunta. Es lo que dice Harry era, ¿por qué China siendo comunista es rica y por qué Cuba, teniendo la misma ideología, es pobre? Es muy interesante, la verdad, la pregunta. Supongo que a veces cómo manejas tus políticas, ¿no? A veces China tiene más una política no sería de construcción, pero es que hace que toda la población sea muy, no sé, no sabría cómo decirlo, pero toda la sociedad china siempre está muy centrada en potenciar al país. No sé si han visto videos de cómo funcionan las fábricas chinas, no sé si es la mejor ideología, honestamente, pero les inculcan mucho esto de que China son muy nacionalistas. Entonces siempre buscan lo mejor para China, o sea, se esfuerzan, no sé si es obligado o es de corazón, pero siempre están dando lo mejor, siempre están esforzándose al máximo en las empresas, o sea, siempre es más y más y más, Un dar paso más. adelante de todo el mundo. Exacto, es porque es bien nacionalista, somos chinos, tenemos que estar un paso adelante, esa es exactamente la palabra. Yo creo Exacto. que Cuba no busca tanto, son un poco más relajados. Bueno, también tenemos que tener en cuenta de que Cuba hasta hace muy poco tiene esto, una larga e histórica sanción económica Además, que le ha impuesto a Estados Unidos y que en realidad China tiene una ideología comunista, pero se ha abierto a lo que se llama las transnacionales, por ejemplo, a las empresas de otros países. Hay McDonald's en China, hay otras empresas, quizás norteamericanas, que también trabajan en China, ¿no es cierto? Quizá tiene su apertura económica, ¿no? sí, tienen una política completamente diferente. Y eso que hablas del bloqueo económico es completamente cierto. Mica, ha sido todo un placer, ha sido una materia que en general ha generado un debate en las redes sociales, en el Facebook, en los comentarios, la gente ha puesto su opinión, ha dicho, bueno, pues que a Estados Unidos se ha autotentado, que ataca, que no, y los otros también, ¿no? Que la izquierda en realidad son los revolucionarios, que el Che Guevara esto y el malo de esto, y pues es eso, es justamente por esto, por esta polarización que es tan importante la Guerra Fría, ¿verdad? Ha sido todo un gusto, ha sido una clase muy bonita, y pues además muy participativa. Muchas gracias a los estudiantes que se han conectado y recuerden que las conexiones son escribiéndonos a la página de Pica Bolivia. Tienen que estar atentos a las publicaciones de la página de Facebook de Pica Bolivia. Les vamos a dar un calendario, un cronograma, o vamos a publicar la materia que al día siguiente se va a transmitir. Y ese cacho nos escriben al Facebook y nos dicen, estoy interesada en la siguiente materia. Mandan sus nombres. Recuerden también de que Programas Inteligentes con Adolescentes genera un contenido específico para niñas, niños y adolescentes. Así que si eres viejo, eres grande, no puedes entrar al Club Pickup todavía. No, ya. El Club Pickup está para la gente que recién va a ser joven, que por el momento es niño, niña y adolescente, y que, bueno, queremos en ese espacio generar nuestro contenido educativo, es nuestro público en específico. Así que recuerda, datos de seguridad, pon el nombre de tu hija o de tu hijo y no ponga su apellido. Ayúdalo a conectarse por las redes sociales y comenta en la página de Pica Bolivia. Ha sido un gusto, Mica. Un gusto, muchas gracias por invitarme, espero que les haya gustado. Ha sido una materia genial y ha sido un gusto compartir este espacio. Soy José, su servidor, como todas las tardes. Los lunes en la tarde estamos con Katy, los martes y los miércoles Katy está presente con ustedes.
De jueves a viernes estoy yo, y pues bueno, nos pueden ver a ambos por el programa de ATV que bueno, ya en media hora comienza por ATV, Pica Bolivia. Tenemos muchas notas, mucho nuevo contenido para ti, mucha información, y pues nos vemos en la televisión. Abríguense mucho, hagan sus apuestas de la UEFA. Nos vemos. ¡Chao!